Y sí, a todos nos gusta apuntarnos a una carrera, que esté todo bien marcado, esté todo listo, que haya las paradas y avituallamientos que realmente sean necesarios y bien montados, y luego llegar a la meta, que nos cuelguen la medalla y para casa. Pero es que hay un trabajo detrás de todo esto. Y sí, es que yo era como tú, me apuntaba y ya está. Pero hace poco me apunté al centro excursionista de aquí, de donde vivo yo, y por primera vez en mi vida fuimos a montar una carrera. Porque primero hay que hacerla, ver si todo está bien. Luego la siguiente semana se va a marcar los sitios donde los primeros hemos identificado que hay que reconducir el track, ya sea por condiciones meteorológicas o por cosas de la vida. Así que luego se va a marcar todo y al día siguiente ya se monta y se prepara todo para que la carrera sea todo un éxito. En esta vez somos los primeros y recorreremos el PRC 33 después de mucho tiempo para comprobar si está todo perfecto para la carrera del fin de semana siguiente. Pues bien, todo empezó a las 6 de la mañana, cuando me levanté para prepararme porque habíamos quedado a las 7. Salimos a las 7 y ahí ya subimos dirección al primer tramo, un tramo tranquilo, un tramo de pista que duró en torno a unos 15 minutos y donde pudimos ir calentando el cuerpo para lo que se venía, que fueron 26 kilómetros. Vamos allá. Buen día. En ese tramo fuimos comentando pues cosas que se vienen desde la organización y también pues cómo podíamos publicitar esta carrera, ya que nos faltaban inscripciones. Val 50 euros. Dic, hòstia, bulleixes tot el caldo allà baix, que és el que fan ells. Ho bulleixen al centre, ja està. ho fots aquí, tanques amb les grapes i ho portes aquí. I tens 17 litros. 50 euros, dic, hòstia, inclús dos. I a més sé que hi havia un de 90, em sembla, que era l'elèctric. Però jo preferia tenir dos així, que puguem reposar o que en puguem tenir dos si volguéssim o així. Dos o a la Viladrau amb una... De repente empezó la subida y ahí nos separamos de los 4 en dos grupos, 2 y 2, porque los dos de delante íbamos un poquito antes y la idea era simular también la carrera. Así que empezó la subida, ya no había pista, sino que había un camino, había un track a seguir y subimos ya para arriba. No sé cuánto de desnivel, pero fue un rato. Y por fin llegamos a la primera parada, Santuari de Mare de Déu de Puiggraciós. Aquí estábamos pensando, pues por ejemplo, subir un primer post para avisar a la gente que ya estábamos preparando la carrera. Además, disfrutamos de la salida del sol desde ahí, que fue súper bonita. Nos paramos eso, en torno a un minutito, un par de minutos, y luego ya seguimos porque se venía un tramo muy largo. La noche anterior había estado nevando, así que ese tramo nos encontramos barro, charcos, bueno, estaba todo, pues bueno, súper húmedo. Pero de repente vimos la primera cresta de la montaña donde había nieve y nosotros sabíamos que nos dirigíamos hacia allí. Aunque en algún momento andábamos e íbamos más despacio para comentar algunas cosas, como os he dicho, la idea es simular la carrera para ver si es factible dentro de unas semanas. Así que ya estáis viendo que poco a poco pues vamos subiendo, vamos ahí corriendo. Y si os fijáis, no me quito los guantes en ningún momento. ¿Esto por qué es? Pues porque cada vez nos acercábamos a la nieve y cada vez hacía más frío. Llegamos a un tramo donde empezaba a haber hielo y uno de nosotros 4 decidió abandonar. Así que esta persona se fue para atrás y nosotros seguimos con la ruta. Cuando nos dimos cuenta habíamos bajado un poquito el ritmo, así que volvimos a darle caña
y en un momento ya estábamos metidos de nuevo en el bosque. Como estáis viendo, árboles repletos de nieve y cada vez más frío. Llegamos a las primeras runas y ¿qué nos encontramos? Paraíso totalmente nevado. Y ahora sí, ahora empezaba la excursión de verdad y realmente la parte chula de esta excursión. Así que seguimos corriendo un rato más hasta que llegamos a una de las casas emblemáticas. Alguien que es importante para esta carrera porque nos tiene que dar permiso para pasar cerca de su casa. Y aquel terreno es suyo. Así que aprovechamos e hicimos algunas fotos y luego pues seguimos. Pero sobre todo nos informamos bien de cuál era el tramo de la casa donde era obligatorio pasar por ahí. Nieve, 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 más nieve todo el rato. Llegamos incluso en algún momento donde la nieve nos cubría totalmente las zapatillas y nos encontramos en medio del camino, pues por ejemplo, un árbol que había caído o alguna desviación que no era clara y ahí deberíamos marcarlo bien. Ya cada vez quedaba menos. Pero nos teníamos que meter dentro de terrenos que no eran de nuestra propiedad, terrenos de casas que debían darnos nuestro permiso. Pero bueno, en ese momento ya los teníamos, por lo que pudimos hacerlos sin problema, pero teníamos que comprobar que eran factibles, y más viendo las condiciones meteorológicas y cómo había quedado el terreno. Pasamos, lo conseguimos, y llegamos al último tramo, donde en ese tramo había peligro de que debido a las fuertes nevadas y a las fuertes condiciones de lluvia, ese tramo no fuera posible. Y efectivamente, no pudimos cruzar, ya estáis viendo cómo iba el río, estaba, bueno, llenísimo de agua y era imposible cruzarlo. ¿Qué nos encontrábamos? La primera ruta no podíamos pasar. La segunda ruta era pasar por una casa donde no teníamos permiso y teníamos que pedirlo, pero ya sabíamos por años anteriores que a esa casa no le gustaba para nada que los corredores pasaran por ahí. Y vimos una ruta alternativa, así que decidimos subir por esa ruta alternativa y ¿sabéis lo que pasó, verdad? Llevábamos 23 kilómetros y calambre. Me dieron calambres en las dos piernas, por fatiga muscular y por no estar entrenando largas distancias últimamente. Por suerte, traíamos las típicas pastillas de electrolitos que me salvaron la vida, y luego no tuvimos remedio que pasar un poquito por ahí, al lado de la casa, y seguir los últimos kilómetros que nos quedaban. Cruzamos el puente. Enganchamos carretera. Seguimos por el bosque. Al dret, ¿no? Y finalmente llegamos al final. La ruta había sido completada, el marcaje lo teníamos prácticamente claro, pero nos quedaba una duda. ¿Qué hacemos en el tramo de la casa? No podíamos pasar por el río, no podíamos pasar por la casa. Y por supuesto la ruta alternativa no era una opción. Así que lo que hicimos fue esperar a la semana siguiente y volver a ir hasta ahí para ver si realmente el río había disminuido un poco y podíamos cruzar, y si no, no va a quedar otra que redirigir todo ese tramo. Pero eso ya en otro vídeo. Espero que te haya gustado, espero que hayas vivido realmente lo que es marcar una carrera previa a montar todos los habituallamientos, montar todo el track para que lo vea la gente, es decir, lo más preliminar a montar una carrera, y espero que te animes al deporte de montaña, que realmente, bueno, es espectacular. Si te ha gustado este tipo de vídeo,
dale like, suscríbete para más y nos vemos próximamente. Adiós.